Security la Utsawech. Espero que el día de hoy estén Uts Matiush. El tema de hoy es muy importante porque es la introducción a la lingüística del idioma maya cachiquel. Quiero contarles que el idioma cachiquel se origina del idioma quiché, es por eso que hay mucha similitud en algunas de las palabras. Actualmente la población cachiquel es aproximadamente de 1 millón de personas, pero no todas las personas de origen cachiquel hablan este idioma. Solo aproximadamente se calcula que 800,000 personas lo hablan. A lo largo de estas décadas, de las últimas décadas, se ha ido perdiendo el idioma debido a que se ven en la necesidad de hablar español. Y los padres están dejando de enseñarles este precioso idioma a sus hijos. Es por eso que se hacen acuerdos para estimular y promover el idioma, para no perderlo y recuperar esta herencia tan valiosa que tenemos, que son los idiomas mayas en Guatemala. Datos de INCOBI del 2006 muestran que solo el 40% de los niños están aprendiendo cachiquel en casa. Son niños entre 5 y 15 años que sus padres no les han enseñado este idioma y se ha ido perdiendo. Es por eso que a razón de la firma de los acuerdos de paz en 1996 se promueve la implementación del bilingüismo y de los idiomas mayas. Es por eso que ustedes se preguntan, bueno, ¿y ahora por qué nos dan estos cursos a nosotros? Es parte de algunos acuerdos que se han firmado en los acuerdos de paz para promover que no se pierdan estos idiomas. En 1995 se crea un acuerdo sobre la identidad y derechos de los pueblos indígenas, los cuales han sido promovidos por diferentes entidades como la Academia de Lenguas Mayas, el DIGEBI, el Ministerio de Educación por medio del Viceministerio de Educación Bilingüe Intercultural, que hace que se promuevan estas lenguas mayas dependiendo de cada región. A nosotros en particular nos tocó el idioma cachiquel, ya que en el departamento de Guatemala y municipios de Guatemala se habla este idioma. A continuación los dejo con fotografías de los lugares donde se habla el idioma cachiquel. Bueno, ¿qué va a hacer usted? Usted va a conseguir su mapa en blanco y negro y va a pintar todas las regiones que yo le voy a indicando por medio de fotografías. Los dejo a continuación con estas hermosas fotos de los diferentes lugares donde se habla el idioma cachiquel. Que tengan un lindo día, los aprecio mucho, que Dios los bendiga.